Bienvenidos a nuestra primera clase de portugués. El portugués es un idioma que voy a estar enseñando a partir de hoy a pedido desde hace más de 2 años de varios de mis estudiantes. Como ya muchos saben, estoy casado con una brasileña y viví más de 4 años en Brasil. Por lo tanto, tengo fluidez en el portugués, lo hablo y lo escribo sin problemas. La razón, sin embargo, por la que yo insistía que no quería enseñar portugués es que por más que tengo fluidez en el idioma, mi acento es malo, ¿sí? No tengo un acento excelente. Mi acento es el típico acento de un hispanohablante que aprendió portugués y que lo habla bien, pero que sigue teniendo acento de hispanohablante, ¿bien? Así que solamente a insistencia de muchos de mis estudiantes que me están recordando que lo prometí, voy a estar enseñándolo, ¿sí? Ahora, cuando un brasileño o un portugués nativo vean las clases, van a notar que mi pronunciación es claramente la de un extranjero y bueno, eso es algo que lamento y no lo voy a poder cambiar. Sin embargo, más allá de mi acento, estoy seguro que hay muchísimas cosas que voy a poder ayudarles a que vayan mejorando o empezando a aprender el portugués. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar pues con la parte de la fonética y les digo por qué. El portugués y el español son algunas de las dos lenguas más parecidas o similares que existen. Son muy parecidas. Tanto es así que si alguien habla portugués y español, o portugués y castellano, para mí ni siquiera cuenta como dos idiomas diferentes. Es como idioma y medio, como yo lo llamo, ¿no? Por ejemplo, si alguien habla inglés y alemán, habla 2 idiomas. Si habla inglés, alemán y español, habla 3 idiomas. Ahora, si alguien habla portugués y español, por ser tan similares, la dificultad de llegar a dominar los 2 idiomas es como dominar uno y medio, ¿verdad? Porque tienen muchas cosas en común. De hecho, es tanto lo que tienen en común que si nosotros como hispanohablantes abrimos un libro de portugués, vamos a entender casi todo, con un poco de esfuerzo. Sin embargo, si vamos a Portugal o a Brasil, no vamos a entender casi nada, a menos que ya estemos acostumbrados a escucharlos, ¿verdad? Y eso se debe a que en portugués, a pesar de que se escribe muy parecido con el español, la pronunciación es bastante diferente. Entonces, por eso quiero empezar con la fonética, porque aprendiendo algo de fonética van a darse cuenta cuando escuchen el portugués, esta palabra es tal otra, ¿sí? Bueno, ahora otra salvedad, el portugués que yo hablo, más allá de que mi acento es claramente el acento de un hispanohablante, mi portugués es el brasileño. Yo tengo facilidad ya hoy en día de comunicarme y de entender a los portugueses, o sea, la gente que habla el portugués de Portugal, tiene un acento bastante diferente. Sin embargo, si un portugués ve mi clase va a darse cuenta que yo lo pronuncio como en Brasil, así que también les hago esa salvedad. Bueno, y como el portugués, como los hispanohablantes ya tenemos una base importantísima por nuestro idioma, el castellano, no hay necesariamente que aprender desde cero como si estuviéramos aprendiendo mandarín o alemán, ¿verdad? Así que voy a aprovechar también y voy a hablar un poco más en portugués para que vayan adaptando el oído. Então, eu vou começar a falar em português com vocês para vocês ir acostumando seu ouvido. Bem, nessa primeira classe, nessa primeira aula, eu vou estar falando da fonética ou da pronúncia brasileira, ¿sí? Da língua portuguesa. Bem, quiero hacerles notar que en portugués, cuando vean la doble R, se pronuncia como una J del español, ¿sí? Este som é como o som da J española, ¿sí? Entonces, cuando vean escrita la palabra, por ejemplo, la palabra
empurre, esto en realidad significa, esto en realidad se lee y se pronuncia empuje, empuje, porque la doble R del portugués se pronuncia como la J del español. Por lo tanto, si vamos a una farmacia, por ejemplo, y tenemos la puerta de vidrio que dice empuje con doble R, sabemos que tenemos que empujar, ¿sí? Muy bien. Otra cosa, la J en portugués se pronuncia como un sonido que no existe en el español, que es el y, ¿sí? Como no existe, lo voy a representar con la JH. Por ejemplo, Río de Janeiro, ¿sí? Bien. Río de Janeiro se pronuncia Rio, porque recuerden que la doble R o la R fuerte, la R al principio de una palabra, se pronuncia como una J. Entonces, esto es Rio. Rio de Janeiro. Río de Janeiro. ¿Bien? Río de Janeiro. Otra cosa más. La DE, cuando está al final de una palabra, comúnmente, aunque no todas las regiones de Brasil, pero comúnmente se pronuncia como una Y. ¿Sí? Y o G. Acá lo tienen. Entonces, esto también podría pronunciarse Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Bien. La G, saben que en español la G tiene el sonido fuerte y el suave, ¿verdad? Cuando es GA o GO o GU es el sonido fuerte, G. Bien, en portugués es igual, es el mismo sonido fuerte. Ahora, cuando es GE o GI, bien, se pronuncia como una J también. Por ejemplo, gente. La palabra gente, fíjense que la G se pronuncia gente. No es gente, es gente. La palabra gente en portugués, que es una de las palabras más usadas en la lengua, tiene dos significados. Uno significa gente, como bien se dan cuenta, pero también se usa como nosotros. Entonces, por ejemplo, en portugués de Brasil, si quiero decir nosotros nos quedamos acá, ¿sí? Nosotros nos quedamos acá. En portugués la palabra quedarse es ficar, ¿sí? El nosotros se dice a gente, le ponemos una A. A gente significa nosotros. A gente fica aquí. Significa nosotros nos quedamos aquí. ¿Bien? O a gente vai ficar aquí. Nosotros vamos a quedarnos aquí. Así que esta palabra gente es importantísima porque no solamente es gente, sino que es un pronombre subjetivo. Bien, también habrán notado entonces que la TE, no se pronuncia T, se pronuncia chi. Eso es porque en casi todo Brasil la TE y la TI adquiere la pronunciación che o chi, generalmente más bien chi, ¿no? Por lo tanto, gente. Hay algunas regiones que pronuncian más bien como en español. Por ejemplo, Curitiba pronunciaría un poco más gente, ¿sí? Sin embargo, casi todos lados lo pronunciaría gente. Otra observación que quiero hacerles es, las palabras en portugués que terminan en una T, que terminan así, se les agrega la fonética portuguesa tiende a pronunciarlas como si fuese chi, ¿sí? Como si terminase en vez de una T, como si terminase en una E que no existe y se pronuncia chi. ¿Bien? Lo mismo las que terminan en D, las que terminan en la letra D, esas palabras se pronunciarían G, ¿verdad?
también si termina en DE. Y les voy a dar ejemplos para que vean a qué me refiero. Les digo esto porque hay palabras que son muy parecidas cuando las vemos escritas, pero cuando las escuchamos en portugués no las identificamos porque no sabemos estas cosas. Un ejemplo. En portugués se usan muchas palabras que vienen del inglés. Por ejemplo, les doy la palabra light. Cuando hablamos de la coca dietética, la coca light, en inglés light, perdón, en portugués light lo dirían lychee, ¿bien? Lychee, ¿por qué? Porque light se escribe así, de suave, dietético, y la T final se pronuncia como si fuera chi, así, ¿bien? Así que siempre que escuchen en portugués el sonido chi al final, sepan que termina en T la palabra. Así pueden identificar. Então, quando vocês escutem uma palavra em português que se pronuncia chi, vocês saibam significa sepan. Vocês saibam que a palavra ha de finalizar na letra T. ¿Ven? Bien. Del mismo modo, palabras como universidad se pronuncia universidade. ¿Bien? Y todas las palabras así que terminan en D, las palabras nuestras que terminan en D, esas en portugués sería G o G. ¿Bien? Así que vayan pensando en adaptar la fonética a este tipo de reglas que son propias del portugués. Bueno, después la NH, ¿sí? La NH del portugués equivale a la ñ del español. Ejemplo, no me viene ningún ejemplo, después me vendrá alguno. Del mismo modo, la LH equivale a lo que en algunos países de América Latina llaman la pronunciación de la doble L. ¿Sí? Digo algunos países porque la mayoría pronuncia la doble L como y. ¿Sí? Por ejemplo, lluvia, ¿verdad? En Argentina y en Uruguay se dice lluvia, que tampoco es. Pero hay algunas pocas regiones que pronuncian la doble L como y. Por ejemplo, lluvia, ¿verdad? Llueve. Bueno, ese sonido es el sonido de la LH del portugués, ¿sí? Por ejemplo, la palabra para ajo, el ajo que se usa para condimentar, en portugués es alho. ¿Bien? Alho se escribe con LH y es alho. Casi como si fuera una LI, pero no exactamente. ¿Bien? Alho. Alhoporo sería lo que llamamos el puerro. ¿Bien? Entonces vayan teniendo en cuenta estos detalles de fonética. Otra cosa que tiene el portugués que hace que para nosotros los hispanohablantes sea un poco difícil adaptar el oído, es que el portugués tiene mucho más sonidos vocales. Y no estoy diciendo que tiene más vocales, estoy diciendo que tiene más sonidos vocales. ¿Cuál es la diferencia? Las vocales son 5, A, E, I, O, U. El portugués también tiene esas 5, pero tiene más sonidos vocales porque dependiendo de qué tipo de acento o tilde se le coloque a la vocal, puede adquirir sonidos más abiertos o más cerrados. ¿Bien? Por ejemplo, nuestra A en español tiene un solo sonido, A. Es un sonido plano, A. En portugués es A, ¿verdad? Puede tener diferentes tipos de sonidos, como 3 sonidos diferentes puede tener. Lo mismo la O. Entonces, al final acaba habiendo mucho más sonidos vocales que nuestro idioma, y eso hace que para el oído de un hispanohablante sea un poco más difícil identificar todos los sonidos del portugués que a la inversa. Para alguien que habla portugués resulta un poco más sencillo aprender español porque ellos reconocen de inmediato todos los sonidos que tiene el español. Quizás el más difícil sea la R nuestra, pero por lo menos las vocales es algo que para ellos es muy fácil. Bueno, el tema de las vocales lo veremos más adelante.
Bem, essa é a nossa primeira aula de português. A palavra essa em português é outra coisa que vocês vão ver que é um pouco difícil. A palavra essa. Essa significa, con doble S, es lo mismo que en español la palabra esa. ¿Sí? ¿Sí? Y también existe en portugués la palabra esta. Sin embargo, y una cosa que nunca entendí por qué, pero es así, la palabra esa se usa tanto para indicar esa o esta. Cuando estamos hablando de algo que tenemos acá, también usan la palabra esa. ¿Sí? Y confunde un poco, pero acostúmbrense entonces a ir identificando que la palabra esa se usa tanto para aquello como para esto. ¿Bien? Bueno, esta es nuestra primera clase de portugués. Espero que les haya sido útil por lo menos ir empezando a identificar un poquito sobre la fonética y bueno, basándome en los comentarios veré si quieren que siga un poquito más con las clases, ¿sí? Así que, porque esta clase, les repito, estoy comenzando esto a insistencia de muchos estudiantes, así que solamente dependiendo de la retroalimentación que reciba por los comentarios, sabré si lo continúo el curso o lo abandono. Bien, nos vemos en la clase que viene.